muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos. Gracias por acompañarme nuevamente en este canal donde hablamos de diversos temas relacionados con el físico-culturismo, el fitness y el bienestar físico, mental y espiritual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son los mejores ejercicios? ¿Cuáles son los ejercicios que más beneficio dan, que mejor construyen el cuerpo? ¿Cuáles son? ¿Qué clase de ejercicios son? Bueno, los que te llevan a producir más esfuerzo y fuerza. ¿Cuáles son esos? Los ejercicios de pesas se dividen básicamente en dos clases, los compuestos y los que producen más aislamiento de un solo músculo. ¿Cuáles son los compuestos? Estamos hablando de ejercicios como la sentadilla. La sentadilla, el ejercicio de estás trabajando la cadera, las rodillas, la espalda tiene que ajustarse y estar recto en este movimiento. Además, estos ejercicios permiten o producen, sí, permiten la mayor cantidad de sobrecarga posible. Vamos a contrastarlos con otros ejercicios para dar unos extremos. Por ejemplo, en el antebrazo, el ejercicio de antebrazo, los límites de crecimiento son limitados. Se utilizan unas mancuernas o unas barras con un peso muy limitado, como para dar un ejemplo, una mancuerna de 15 libras, 20 libras, 30, 40, 50 libras. En la sentadilla, a medida que se progresa, se puede subir de el movimiento inicial para un principiante que jamás ha hecho ejercicio con la sola barra o con 5 kilitos a un lado, a llegar a hacer con 200 kilos. Entonces, la amplitud o el rango de posibilidades es mucho más amplio en un ejercicio que en otro. Esto se aplica para todos los músculos. El hombro, press militar con peso. ¿Cuánto se puede lograr hacer? Bueno, al principio solo haces con la barra y llegas a hacer con 100 kilos, 110 kilos, 120 kilos. Con mucho peso, para los más avanzados con hasta 140, 150 y más kilos, dependiendo pues el tamaño y la corpulencia de la persona. Entonces hay dos clases de ejercicios, unos que permiten mucha progresión en peso y otros en donde la progresión de peso es muy limitado porque está sencillamente aislando demasiado el músculo. Por ejemplo, en el hombro, estos ejercicios de aislamiento, difícilmente vas a usar una mancuerna de 100 kilos, ¿verdad? Una mancuerna gigante para hacer esto. No, es absurdo, es ilógico, no es posible. O habrá algún monstruo, algún semidios que en algún momento haya hecho una cosa de esas, pero estamos hablando de personas normales, personas normales. Entonces, hay unos ejercicios que permiten más progresión. Los ejercicios que permiten mayor progresión son los que tú debes estar haciendo si quieres progresar. Es bastante obvio. Entonces, para un principiante, un intermedio, la estructura de sus rutinas debe centrarse en los ejercicios que permiten mayor progresión en peso. Hay personas que dicen que no es necesario el peso, que la técnica y esto es un absurdo, es absolutamente irracional. El peso determina en gran parte la fuerza que puede desarrollar la persona. Entonces no es lo mismo hacer una sentadilla, un press banco, un press hombro o un remo con 20 kilos que hacerlo con 150 kilos. Esto es obvio, es absolutamente indiscutible. Entonces, ¿una persona debe buscar hacer con tanto peso? Sí, claro que sí, pero a medida que va progresando, a medida que va progresando en su vida de hacer estos ejercicios, debe ir buscando aplicar cada vez más fuerza. Y aquí es donde muchas personas se van frenando. Entonces hemos determinado que los ejercicios compuestos, los que permiten mayor progresión en peso, deben ser la base, el eje de sus rutinas. Ahora, también se deben hacer ejercicios de aislamiento. Entonces, si estás haciendo pierna con sentadilla, también es muy conveniente hacer otros ejercicios que aíslen el músculo más particularmente, como son la tijera, las extensiones de pierna,
los bíceps femoral y este tipo de ejercicios. Hay que hacer ambos, hay que hacer el conjunto de ejercicios compuesto con mayor progresión, que son los que te van a dar la capacidad de producir mucha fuerza, y los ejercicios de aislamiento, que son los que te van a permitir usar esa fuerza para construir el músculo más aisladamente, más concentradamente, si se puede decir. Porque también llega un momento en que te vas a estancar en esto y hay que ir rotando los ejercicios. Entonces, eso nos trae el siguiente tema. ¿Cuál es la mejor forma de producir fuerza, de ir subiendo en progresión? En mi caso particular, lo que a mí más me estancó, lo que me impidió progresar, fue centrarme en demasiadas repeticiones. Yo empecé a hacer pesas en los gimnasios hace muchos años, mas sin embargo nunca progresé mucho. No es que lo haya tomado muy en serio tampoco, pero lo que más me estancó era la filosofía de que tú tenías que avanzar solo cuando llegabas de 10 a 12, ojalá 15 repeticiones. Ya cuando dominabas ese peso, subías ese peso y volvías otra vez de 8 a 10 a 12 repeticiones. La ciencia de hoy, hay una ciencia en el power, en la fuerza, que ha entendido de que la fuerza se produce con bajas repeticiones. Y no son 8, 10, 12. Son 3, 2, 5, 1. Tienes que bajar la repetición y hacer fuerza con mucho más peso. Cuando ya dominas ese peso de 3 a 5 repeticiones, le bajas un poquito el peso y haces 8, 10, 12, 15 repeticiones. Pero esto de entrenar con repeticiones es un freno, es una atadura, es un impedimento, es un bloqueo, es un muro que te va a impedir progresar. Te va a impedir progresar. No hay ninguna manera que vas a subir de 80 kilos a 150 kilos haciendo 10, 12 repeticiones. Al menos de que seas uno de esos que estás tomando una cantidad de esteroides, usando hormona de crecimiento e insulina y subiendo tu peso corporal de 1 o 2 kilos semanalmente. Entonces, cuando la persona está en ese ámbito de fármaco al extremo, subiendo de peso corporal por hipocalorías, pero hipercalórico, pero en cantidades, entonces sí puede usar estos sistemas de repetición. Pero tú no eres de esos, ¿verdad? Ok, entonces estoy seguro de que no. Estoy casi seguro de que no. Porque si no, no estarías viendo este canal, estarías buscando otros canales. Para la persona normal, tiene que bajarle la repetición. Tiene que usar muy bajas repeticiones y desafortunadamente esto no es lo que enseñan en el gimnasio. ¿Por qué? Porque inicialmente no puedes hacer eso. Inicialmente vas a usar alta repetición para definir tu técnica, digamos, a aprender a hacer las pesas. Pero de ahí al siguiente salto tienes que hacer unos cambios radicales y es donde las personas no lo hacen porque no tienen el instructor que les enseñe que ese es el camino. Yo estoy aquí para enseñarles que hay que bajarle la repetición de 3 a 5, hacer estos ejercicios compuestos e ir subiendo el peso mucho más acentuadamente a lo que pensabas que tenías que hacer. Si llegaste a hacer 100 kilos en la sentadilla para 8 repeticiones, vas a subirle a 110, 120 kilos y vas a hacer apenas 3 repeticiones. Que día estaba en el gimnasio y con un muchacho bastante principiante, nunca había hecho más de 15 kilos en press banco a cada lado. Y eso con gran dificultad, pero estaba tratando de hacer repeticiones, estaba tratando de hacer 8, 10 repeticiones. No. Vamos a hacer una sola repetición. Le metimos 20 kilos a cada lado y qué sorpresa hizo esto. ¡Pum! Y digo, oye, eso estuvo fácil. Claro, vas a tratar de hacer repeticiones y jamás lo vas a poder hacer hasta que tu peso corporal vaya subiendo y te demores 2, 3 años, pero eso lo queremos hacer rápidamente. Yo dije, de aquí a final de año, estamos a finales de mayo, yo puedo lograr que usted suba de hacer de 40 kilos a 90 kilos, más de doblar tu fuerza.
Dicen, no, no lo puedo creer, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, entrenando el sistema de powerlifting, bajándole esas repeticiones, haciendo 2, 3 repeticiones y subiendo estas micropesas de 1,5 kilos y subiendo. Y de una semana a otra subimos de 40 kilos a 60 kilos. Luego vamos a subir de 65, 70 y de aquí a diciembre estará haciendo con los 90 kilos, cosa que era imposible. Hubiera sido imposible siguiendo las rutinas que se saben hacer en los gimnasios, haciendo 8, 10, 12 repeticiones. Entonces, los dejo con estas nociones. Hay que bajarle el peso, bajarle la repetición, subir el peso y utilizar los ejercicios compuestos. La sentadilla, press militar parado, remo, press banco y dejar de usar tanta repetición y ejercicios como el bíceps y estos ejercicios de un solo brazo y esto. Yo los utilizo una vez a la semana como un día de descanso, descarga, donde hago todos esos ejercicios. Pero mi fuerza y mis logros han sido por hacer mucho peso con unos ejercicios muy básicos que ahora domino y en cualquier día yo puedo llegar a hacer 150, 180, 200 kilos en algunos de estos movimientos. Entonces, además, esa fuerza cuando se logra, difícilmente se pierde. Bueno, amigos y amigas, los dejo. Que Dios me los bendiga. No se les olvide apoyarme con la suscripción y el like. Y nos vemos en el siguiente. Hoy comenzando el entrenamiento de hombro y brazo con unos minutos de calentamiento. Por lo general tomo entre 10, 12, 15 minutos para calentar. Y en estos calentamientos de cardio le meto 1 o 2 piques. Trato de llegar al máximo de lo que puedo. Aquí en la elíptica le pongo 13 de resistencia y tratar de sostener el ritmo a lo máximo que puedo durante 1 minuto. Esto, bueno, sencillamente como para calentar, para acelerar el corazón, para llevar la temperatura del cuerpo, elevarlo un poco, para lo que viene enseguida, para el entrenamiento de hoy. Bueno, esto aquí además estoy disfrutando esto del cardio un poco más. Anteriormente estaba haciendo el cardio de baja intensidad por 1 hora para quemar calorías. En mi opinión, eso a mí no me sirvió. A mí no me sirvió. El cardio debe tener un efecto metabólico donde haga pues trabajar el corazón y el cuerpo a un nivel máximo. Bueno, aquí calentando con el press militar, con la sola barra, sin exagerar, este es un ejercicio de hace más de 2 años, no hago. Esto lo hice durante la pandemia, cuando comencé a entrenar, digamos, otra vez, después de un receso de 2, 3 años. Y este ejercicio, en mi opinión, es casi el más básico, el más fundamental en el levantamiento de pesas. Es importante lograr fuerza en este ejercicio. Durante bastante tiempo gravité del press militar al press en máquina. Pero la verdad sea dicha, este ejercicio tiene un efecto más pronunciado sobre los hombros y sobre el físico y sobre todo sobre la capacidad de poder hacer el movimiento, da como una capacidad más atlética. Aquí haciendo el press con 135 libras, 60 kilos. Y vuelvo, repito, como hace 3 años que no hago este ejercicio. Se sentía bien, quiero volverlo a hacer, quiero volver a entrenar con este movimiento. Bueno, este es el remo, ¿cómo le llaman esto? Upright row, el remo con barra vertical. No me gusta este ejercicio. Lo hice como por variación para ver cómo se sentía. Es una variación del power clean o del envión, pero en realidad no me gusta. No sentí ningún efecto beneficioso. No siento los ángulos ni el apalancamiento ni la producción de fuerza como debe ser. Es como una variedad de deltoide frontal con mancuerna, sino que se hace con toda la barra. Y tal vez perfeccionando el movimiento puede servir para algo. A mí no me gustó. Este sí. Este ejercicio de los deltoides posteriores con mancuerna, muy necesario además para darle el redondez y el tamaño al hombro. El hombro no solo es el deltoide frontal ni el medial,
sino el posterior es el que da la masa al hombro realmente. Y esto en conjunto con los otros ejercicios como el press banco y el press militar parado, con el que inicié, van a producir un desarrollo más armónico, más simétrico y con mayor masa muscular. Las últimas sesiones he estado usando un peso muy moderado. Hoy el entrenamiento, tengo que hacer la observación, fue de variedad de ejercicios. Estoy entrando en una etapa de descanso. Llevo 4 o 5 meses con progresión lineal en peso y me estanqué y tuve cierta regresión, o sea, 7 discos en la sentadilla péndulo, 7 discos a cada lado. Y se me quitaron las ganas de entrenar tan pesado. Cuando eso sucede, hay que darle un descanso al cuerpo, aislarse por lo menos de una semana del gimnasio, no entrenar, descansar completamente. Entonces, esta semana, ese preludio antes de esa semana de descarga, hago un circuito de todos los ejercicios prácticamente. Hacía una serie aquí de extensión de tríceps, esta máquina muy excelente. Después voy a los fondos en máquina y básicamente haciendo un circuito de todas las máquinas, todos los ejercicios antes de entrar en la semana de descanso. Este ejercicio se aísla bastante los tríceps. En realidad aquí estoy sintiendo el tríceps en la parte interior del brazo, no tanto la herradura que se ve en la parte de afuera, sino del interior. Y hice pues casi hasta producir un calambre prácticamente, tuve que parar, porque pues eso es un peso muy moderado, es liviano para lo que yo por lo general hago, y lo llevé pues al límite de las repeticiones, aquí haciendo predicador con 30 libras. 30 libras es un peso para mí bastante moderado, bastante liviano, entonces hoy haciendo repeticiones. Aquí parte del secreto en el predicador es mantener el humeral, el brazo aplastado, bien ajustado contra el soporte, con la axila sosteniendo el brazo, pero no despegando la axila ni el humeral, el brazo pues del soporte. Tiene que estar pegado. Algunos les gusta bajar completamente, o sea, extender el brazo absolutamente, pero aquí el propósito es mantener la tensión sobre el bíceps y que el bíceps haga la contracción bajo peso. No es necesario nada más, esto no es tan complicado, amigos, esto no es tan difícil de entender. Es sencillamente meterle resistencia al músculo y hacer que haga las contracciones, que se estire y que se contraiga bajo peso. Ahora, cada uno siente la mejor forma de hacerlo. Hay unos protocolos de, de técnica y de la exactitud con la que se deben hacer los ejercicios. Pero en últimas, el entrenamiento de pesas llega a ser muy subjetivo para el individuo. Por eso uno ve que los campeones, cada uno entrena de una forma muy diferente. No hay una homogeneidad, donde homogeneidad dice que todo es igual, donde todos los campeones olímpicos entrenan igual. De los 20 que se paran en la tarima de Mister Olympia, hay 20 sistemas de entrenamiento diferentes. Unos entrenan con mucho peso, baja repetición, otros entrenan con muchísimo volumen de series con muy poco peso. Otros hacen alta repetición, otros nunca hacen alta repetición. Unos hacen muchas horas de cardio, otros no. Unos hacen unas dietas ketogénicas, otros se dedican más que todo a los carbohidratos. Entonces puedes entender que esto, entre más avances, más individualizados se hace para cada persona, porque todos los cuerpos, todas las personas somos absolutamente diferentes el uno al otro. Tú no puedes dar el mismo sistema de entrenamiento para todos. Para los principiantes sí, y por eso los principiantes y los intermedios se atreven a dar críticas, digamos, de técnica a los que son más avanzados. Dice que la técnica es mala, mira que está jalando de cierta forma, está rompiendo la técnica. Y vuelvo y repito, la técnica no es la que te va a hacer producir el músculo. La técnica, eso da risa. Lo que da la musculatura es el esfuerzo y la tensión mecánica, con la fuerza que tú estresas el músculo. La técnica muchas veces limita a la persona para poder hacer eso.
Sencillamente son ataduras que llega a tener a las personas y eso llega a suceder por lo general en los estados intermedios de entrenamiento, que es donde la inmensa mayoría, digamos que hay 200 millones de personas en el planeta que entrenan con pesas, digamos que 199 millones de ellos nunca logran superar cierta fase porque se quedan con lo que aprendieron en sus protocolos iniciales y de ahí nunca van a avanzar porque eso requiere de cierta de ser individuales, cada uno, de ser absolutamente explorar su propia fisionomía, fisiología y entrenar lo que le sirve más a esa persona y no según los protocolos que se les ha enseñado. Y eso hay muy pocos. Ahí es donde se diferencia, digamos, entre los que realmente son genuinos y los que sencillamente se quedan con lo que aprendieron y nunca avanzaron. Aquí estamos haciendo con peso muy liviano estos 30 libras aquí para los curls, metiéndole como volumen el día de hoy, evitando, yo en este entrenamiento estaba evitando levantar mucho peso, no quería, francamente ya tengo el sistema nervioso central un poco cansado, este fue el ejercicio tal vez el más difícil, sí, mancuerna de 50 libras para tríceps, un solo brazo. Y esta posición, aquí acostado en el banquillo, apoyando el otro brazo, agarrándome del banco, da mucha palanca. Este ejercicio es muy bueno. Definitivamente lo va a estar haciendo con más frecuencia, estirando completamente. Esa es la otra. Según la longitud de sus brazos, del antebrazo en relación con el húmero, con la parte superior del brazo, la que conecta al hombro, en cuanto a esa relación depende los ejercicios que tú debes hacer. Hay personas que se benefician del press banco en ángulo cerrado para masa. Hay otros que no les sirve en absoluto un ejercicio de esos, no les va a producir ninguna musculatura que se nombre y necesitan más estiramiento, más rango de movimiento. Aquí le metimos 40 libras a los bíceps sentado. 40 libras es un peso interesante, manejable. Eh, en mi opinión, pues si quiere tener máxima masa muscular, siempre tienes que buscar más peso. O sea, cuando trabajas con 50, buscar hacer esos con 60, 65, ojalá 70 libras. Claro que, ojo, porque te van a criticar, decir, oye, bájale el peso, mire, bájale el peso y que está haciendo mucho peso. Esas son las voces que hay que rechazar definitivamente. Este ejercicio para terminar, el bíceps predicador, también con un peso muy liviano. Aquí la idea era entrar en la zona de fatiga, entrar. Hay una zona donde uno ya empieza a sentir el músculo y ya todas las fibras trabajando. No es un exceso de peso, es muy liviano, pero ya llega un momento de la fatiga y cuando entras en esa fatiga es cuando comienza la serie. Realmente ahí es donde comienza la serie y tratas de mantener el candelazo por lo máximo de tiempo que se pueda. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este viaje del fisiculturismo. Espero volver a estar entrenando con muchas fuerzas y haciendo logros muy pronto en el futuro. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.